con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. A escuchar al Espíritu Santo, que aprenda a tener comunión, que aprenda a tener intuición. Estamos entendiendo, porque a veces no oímos la presencia del Espíritu Santo porque tenemos la conciencia cauterizada, ya que no buscamos a Dios. Y yo sé, mis hermanos, que si yo les dijera a quienes buscan a Dios aquí, lo señalaría con poca mano. ¿Ves? Yo le pido a Dios que le entre un deseo de buscar a Dios, porque estamos viviendo tiempos difíciles, aunque usted no lo crea. Los tiempos están difíciles, va a entender por qué, se los vivo diciendo, y la gente no hace el esfuerzo por buscar a Dios como debe de ser. Amado Padre, te quiero agradecer con todo mi corazón por esta oportunidad que me has dado de compartir este tema, y te pido, Espíritu Santo, por favor, que toques el corazón de toda la gente, que entres a su corazón, Padre, que entres a su conciencia, que quites esa conciencia cauterizada, Señor, endurecida, que le impide tener una mente libre para escucharte, Señor, y para conectarse contigo. Te damos gracias, amado Dios. Yo te pido, Padre, que por favor nos guíes, que desde que amanece hasta que despertemos nuevamente, Señor, estemos guiados por ti. Te damos gracias, amado Rey. Amén. Fíjense, mis hermanos, siéntense. Dice que anoche no sé qué pasó, pero en algún lugar pasó algo. A la 1 de la mañana me tocaron la puerta, pero con una insistencia, fíjese. Yo estaba bien dormida y escuché, pero como que agarraron un martillo y tocaban la puerta. Y cuando después le dije, ¿quién es? Entonces entendí que tenía que orar por alguien. Y me puse a orar por esa persona que necesitaba oración. Yo no sé quién es, pero después voy a saber quién fue. Pero era a la 1 de la mañana. Entonces tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Fíjese que, por ejemplo, si usted no tiene ese sentido desarrollado, que son los sentidos espirituales, ¿cómo va a dar que un hijo anda mal? ¿Por qué? Porque no aprende a oír al Espíritu Santo. No tiene comunión con Él, no puede oír al Espíritu Santo. Y este día vamos a hablar de algo muy importante, porque hasta Jesús, que era el Hijo de Dios, necesitó ser ungido por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Cuando fue ungido, según Hechos 10:38, vamos a leer, hermano. Entonces él anduvo haciendo milagros, sanidades y prodigios, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Fíjese, el diablo ahora está gobernando el mundo. ¿Quiénes saben eso? Sí, no es Jesús. Y el reino de Dios, ¿qué se hizo? Porque el reino de Dios vino con Jesucristo para establecerse en la tierra. Cuando Jesús vino, unió el cielo con la tierra, porque eso es lo que Él quería, establecer su reino, que la gente viviera en el reino, porque en el reino todo es fácil. Si usted quiere un milagro y va al reino, ahí se hace el milagro. Quiere una sanidad, ahí se hace. Pero si usted está fuera del reino, es imposible, porque estamos en este plano natural, y aquí no hay milagros, solo en el reino de Dios. Cuando uno accesa a esa dimensión. Entonces por eso Jesús se acercó y decía, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Porque Él quería que la gente entendiera que el reino de Dios es para vivirlo aquí, para vivirlo y establecerse aquí. Pero ¿qué se hizo el reino de Dios? Fíjese qué triste, cuando el que está gobernando es Leviatán, que es la serpiente, fíjese. Estamos convencidos de eso. Y lo dije desde el año 2019, y creo que fue antes, cuando empezó la pandemia, mucho antes, el año antes. Entonces empecé a hablar de eso. Hablé de que la gematría hebrea para el año 2020 estaba hablando de ¿cómo se llama?, de la dualidad. Y la dualidad consiste cuando interviene Satanás. Fíjese qué tremendo. ¿Lo dije sí o no? Porque eran 2020. Entonces tenía 2. Quería decir que habían puertas dimensionales abiertas, porque el número 4 son 4 puntos cardinales que estaban abiertos. Pero la dualidad entró en el huerto de Dios cuando Satanás se metió. En ese momento todo cambió. En ese momento
Satanás empezó a influenciar en la vida de la gente. Y lo peor fue que fue a través de la genética, fíjese. Vino a romper con la genética que Dios le había dado al hombre. Entonces fue una cosa tremenda que la gente no lo nota. Se ha visto últimamente, mis hermanos, que hay patojas que son molestadas por espíritus inmundos, que sienten como que les hacen sexo, fíjese. ¿Y quiénes son ellos? Son entidades que han descendido del segundo cielo, que vienen aquí a ver que la gente caiga. ¿Estamos entendiendo? Y las mamás a veces ni se enteran de lo que está pasando. Vamos a leer Hechos 10:38. Hechos 10:38. Respecto a Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y puesto que Dios estaba con él, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el Satán. Sí. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en el territorio de Judá y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Mis hermanos, me parece a mí tan increíble, por ejemplo, Pablo, que en Efesios nos habla de tantas maravillas, pero mire una realidad tan increíble como nos habla Pablo. Vamos a leer en ese momento Efesios 2, del 1 en adelante. Yo quiero que oiga esta oración que hizo Pablo, porque es una oración tan hermosa, son palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a leer. Efesios 2, del 1 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y también les dio Yaim a ustedes. Vida a ustedes. Juntamente con Cristo es. Y también les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus rebeliones y transgresiones, Sí. en las cuales anduvieron anteriormente, conforme a la corriente de este mundo, según la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Nosotros también estábamos en estas obras anteriormente, Sí. en las pasiones de nuestra carne, haciendo los deseos de nuestra carne y de nuestra mente. Éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. Pero Yahweh, Dios, que es rico en vida por su gran ahabat, amor, con que nos amó cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, nos dio vida con el Mesías, y por su bondad Él nos salvó. 6. Y con Él nos levantó entre los muertos y nos hizo sentar con Él en el Shamaín, cielo. Es en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Ahora dígame, mi hermano, ¿quién se siente sentado en lugares celestiales? Fíjese, ¿verdad que da pena? ¿Quién se siente realmente sentado ahí? Fíjese, cuando estamos sentados ahí juntamente con Cristo, estamos en el reino de Dios. ¿Y quién se siente ahí? Le pasan cosas y no sabe ni por qué. Mis hermanos,
Antes yo me recuerdo que a Mujer Idónea yo la entrené para que cuando él, por ejemplo, llegaba gente y empezábamos a orar, que discernieran, fíjese, qué espíritu tenía la gente. Y era con una rapidez que las hermanas daban, pero se les entrenó. Yo les di entrenamiento para que ellas, cuando llegara alguien, percibieran, fíjese, el estado del alma de esa persona. Por ejemplo, yo estaba en una reunión y entonces empezó pues una hermana pidió oración y en ese momento yo sentí que yo no tenía que orar. Y fíjese pues la oración que empezaron a hacer. Te pido, Padre, que los ancestros, que no sé qué. Una persona con discernimiento no está así. Yo le dije, lo que tiene es que el ladrón es en su casa. Ese ladrón hay que sacarlo, porque todo el dinero se le desaparecía. Eso se hace cuando usted está viviendo en un estado espiritual. Lo percibe, lo siente, ¿cierto o no? Y yo dije, el ladrón está ahí. Y así es, ahí estaba en su casa. ¿Ya vio? Entonces no estoy ahí dándole vueltas que quita los ancestros, que sana. Uno percibe la verdad. Entonces yo entrené un montón de mujeres, como unas 40, 50. ¿Quiénes se recuerdan? ¿Ya veo? De la gente que empezó conmigo en Mujer Idónea. Esas mujeres tenían un discernimiento, pero se les preparó. Ellas oraban, teníamos unas 60 intercesoras. Todos los días ellas pasaban a interceder. Habían grupos más grandes y mis hermanos, y tenían obediencia. Fíjese, o sea que era un ministerio tan poderoso. Lástima que se empezaron a ir una de ellas, pero gracias a Dios que sigue Mujer Idónea. Pero Connie se recuerda que tenían mucho discernimiento. Ellas no tenían que estar orando un montón de cosas. Otra vez fíjese que se perdía dinero en la iglesia. Y entonces la gente, había un grupo orando para ver quién era. En el momento en que a mí me lo dijeron, yo llamé al contador de Mujer Idónea y le dije, despedime a la señora que hace la limpieza. ¿Y por qué? Porque es la que se roba las cosas. ¿Quién se recuerda que era cierto? ¿Ah? Ella era la que se robaba las cosas, fíjese. Yo no tenía necesidad de estarme orando días, porque cuando usted está con el Espíritu Santo, el Espíritu le dice rápido, pero tenemos que tener los oídos ejercitados. ¿Me comprende? Los oídos ejercitados, los ojos ejercitados, el gusto ejercitado. Por ejemplo, el olfato. Si yo quiero sentir que alguien tiene un demonio, solo se acerca a mí. Por ejemplo, había una señora que se acercaba a mí y yo pues como que no soportaba un tufo que tenía. Y quizás no lo tenía, pero yo lo percibía. Y era porque ella se dedicaba a la brujería, ¿ves? ¿Qué les parece? O sea que la gente tiene que aprender. Y se los digo no para que digan, la pastora todo lo que... No, sino que porque yo busco a Dios. Hoy desperté a la 1 de la mañana por este toque que me hicieron, ya no me dormí más. Empecé a pedirle al Espíritu Santo que por favor interviniera en esa persona que estaba pasando alguna necesidad o alguna situación, alguna nación. Pero no me quedé callada. Entonces yo le pido, hermano, que por favor usted procure poner atención a esa enseñanza, porque vamos a hablar de algo muy claro que necesita el Hijo de Dios para verdaderamente conectarse con Dios. No es nada más de decir, me voy a conectar. Usted tiene que tener 3 cosas para conectarse con Dios. Y tiene que revisar su conciencia, tiene que revisar su mente, cómo está. Si no la tenemos endurecida. ¿Se recuerda en la parábola de los talentos? Había un talento que no le llegó para nada, pues, la palabra. ¿Cuál era? ¿El qué? El que fue regado en pedregales. ¿Qué son los pedregales? Gente con mucha dureza de corazón. O sea que tenía una mente cauterizada y una conciencia cauterizada. Eso es imposible que la gente pueda percibir el Espíritu Santo. Cuando la gente está amargada, llena de odio, de rencor, y va de reclamar que, cuando yo era chiquita me pasó eso y no le pasa eso. Mis hermanos, usted ya nació de nuevo, Ya las cosas viejas pasaron. Déjelas pasar, ya vio. Pero Santo había reclamándole a los papás cosas que los papás no pudieron dar por alguna razón. Entonces tenemos que aprender a discernir eso. Yo ya nací de nuevo. Esas cosas viejas ya pasaron. ¿Para qué estarlas retorciendo más?
Entonces, pero no entendemos que estamos viviendo en una nueva vida. Y vamos a ver ahora Colosenses, ya terminamos hasta el 8. 6. Vamos a 6. 6. Sí. Efesios capítulo 2, versículo 6. Sí. Y con él nos levantó de entre los muertos y nos hizo sentar con él en el cielo por el Jesús, el Cristo, para mostrar en los siglos venideros la grandeza de las riquezas del bien de su gracia, Sí. que tiene para con nosotros en el Cristo Jesús. Sí. Porque es por su gracia que somos salvos, por medio de la fe, y esto no fue de ustedes. Mis hermanos, si la gente tuviera fe, usted vería afligida por algo que está pasando. No es afligida, porque dependería de Dios totalmente, que Dios nunca va a permitir cosas a sus hijos. Aunque le pasen a todos, no va a permitir que le pasen a sus hijos. Yo estoy convencida totalmente de eso, fíjese, que Él puede pasarle a toda la gente, pero si yo soy su hijo, y yo creo en Dios y lo amo y lo busco profundamente, jamás me puede pasar a mí nada. Él tiene que responder por lo que ha dicho en su palabra y Él lo va a hacer. Versículo 8. Sí. Porque es por su gracia que somos salvos, Amén. por medio de la fe, y esto no fue de ustedes, pues es don de Dios. Sí. Vamos a leer ahora Colosenses capítulo 3, pero un poquito rápido, del 1 en adelante. Porque quiero que la gente comprenda, por favor. Miren, mis hermanos, a mí cuando yo leí la palabra de Dios, a mí me enamoró Pablo, fíjese, porque vi la revelación que tiene este hombre del mundo espiritual. Me quedé tan asombrado. Y sabe, por ejemplo, ¿quién llegó a conocer tanto a Dios del antiguo pacto? Que llegó a tener el corazón de Dios. ¿Quién fue? ¿Quién fue de los hombres que usted había? David. David. Fíjese, David, mis hermanos, era un hombre que dice que él, mire, buscaba a Dios con todo su corazón. Lea todos los salmos, cómo lo buscaba. Él al inicio tenía muchos miedos, porque vivía con miedos y angustia, como una paranoia, que alguien lo corría, que alguien como que lo perseguía, pero a través de esos años de comunión con Dios, él fue cambiando. Llegó a tener una madurez este hombre, que Dios lo puso como de ejemplo, y dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque hacía todo lo que Dios decía. O sea que él podía discernir los mundos superiores. Vamos a leer Colosenses 3, del 1 al 17. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Sí, pues, ustedes han sido levantados a vida con el Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está sentado. Hermano, yo quiero que usted se ponga a meditar. ¿Está usted buscando las cosas de arriba o las cosas del mundo? ¿O las cosas de aquí? Fíjese. ¿Quién busca realmente las cosas de arriba? Para indagar por lo menos qué está pasando a nivel mundial, qué es lo que está pasando realmente, qué hay en el fondo de la pandemia, qué hay ahí. ¿Usted ha indagado un poquito de eso? Dice que a mí se me perdió una agenda y la gente piensa que era una agenda cualquiera. Ahí tenía todo esto escrito. ¿Qué es lo que está pasando realmente? A mí me mostró el Señor como en el mes de noviembre, antes de que empezara la pandemia, a una bestia horrible. Y me dijo que era Leviatán, que iba a empezar a gobernar el mundo, fíjese. Y ella iba a influenciar a varias familias. O sea que lo está haciendo. Y muy bien lo hace. Y eso es lo que da el discernimiento, eso es lo que da el Espíritu Santo, que a usted no lo confundan, mis hermanos, que a usted le llegue la verdad, la reciba, la perciba, fíjese. Eso es lo hermoso del Espíritu Santo, que a usted no lo engañan. Viene un hijo con problemas espirituales y emocionales, usted va a discernir, no le tiene ni que decir al hijo qué te está pasando.
usted se postra y empieza a orar por ese hijo y le ordena a las potestades que lo suelte. Pero ¿con qué autoridad lo va a hacer si usted no busca a Dios como debe buscarlo? Si no tiene esa unción que tenía Cristo, ¿eh? Porque es Cristo el que nos tiene que nos dejó esa unción. Pero usted con esa unción, usted puede hacer, mire, pero ya quitar del camino de su hijo, de su hija, cualquier persona que le esté haciendo daño. Fíjese que cuando yo tuve esa situación que me pasó, yo sé que fue con un propósito tan grande, porque después me dijeron que era para intervenir por una situación familiar, y cuando yo pues ya volví en sí, vi que había un cambio radical, fíjese, en una pareja. ¿Qué le parece a usted? Pero radical. O sea que yo fue lo que deseaba que eso sucediera, y yo lo llevé a cabo, o sea, pues en una manera que me quedé asustada. ¿Estamos comprendiendo? Pero un padre que mira que su hijo, su hija anda mal, y le da lo mismo, ¿qué puedo pensar yo? ¿Que ama a esos hijos o no los ama? A mí no me daría lo mismo, fíjese. Yo me postraría hasta que Dios me escuchara por esos hijos o por esas hijas. O sea que no las voy a dejar yo como hizo Agar. Bueno, me echaron al desierto, voy a dejar que mi hijo se muera. ¿Y qué le dijo Dios a Agar? Levanta al muchacho. ¿Qué es levantar? Ora por él. Ora por él, Agar. No lo dejes ahí a la intemperie de la vida. No lo dejes solo, no seas como ¿cómo le llaman ese? Yo hablé de este tipo de padres, de los padres avestruces, que para no darse cuenta de lo que está pasando, meten en la cabeza en un hoyo, para no ver la realidad. Un padre avestruz no puede ser así. Si usted está en una iglesia escuchando palabra, tiene que ser un padre que ejercite el poder que Dios le dio. Ejercite sus sentidos espirituales para ver qué demonio tiene a su hijo atrapado. ¿Estamos comprendiendo? Y llevar usted a cabo la batalla espiritual. Y no importa de qué manera lo hace, pero si usted es hijo de Dios, va a ser guiado por el Espíritu de Dios. Mire, yo me quedé sorprendida de ver lo que pasó después de que me había pasado ese problema a mí. Hasta le di gracias a Dios, le he dado gracias por lo que a mí me pasó, porque tenía que sucederme, tenía que pasar. Sigamos leyendo. Colosenses 3:2. Si quiere leemos la Valera para que se entienda más rápido ahí. Sí. Mis hermanos, mire, yo he visto un montón de gente que es así como Agar, que mire Dios cómo lo salva. Pero Dios no es así. Levanta de la mano a ese muchacho. ¿Y qué dijo más? ¿Qué dijo Agar? ¿Qué le dijo Dios a Agar? Y sosténlo de tu mano porque yo haré de él una gran nación. Mire, haré de él ¿qué? Una gran nación. ¿Y quién era él? Ismael. Mire, los árabes son los dueños del petróleo. Usted va a muchos estados árabes, tienen el 90% de petróleo en su tierra. Dice, pero porque gracias a Dios, como también dijo Dios que hay promesa para Ismael, dice, hermano, si Dios lo lleva a cabo, Dios lo cumple. Porque de todos modos, aunque si usted lo sabe, Ismael también es hijo de Abraham. ¿Ya vio? Es hijo de Abraham. O sea que también tiene parte de la herencia y la bendición que Dios le dio a Abraham. O sea que dice la palabra que cuando Abraham pues sacó a todos los hijos que tenía con otras mujeres, les dio regalos. ¿Qué regalo les dio? Conocimiento espiritual. Ese es el mejor regalo que nos puede dar una persona en una iglesia o un siervo. El conocimiento espiritual, ¿sí o no? Es lo mejor que me pueden dar a mí. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. O sea que la gente que está muerta, lo terrenal, ¿cómo que hace Jesús con él? La esconde. Fíjese, lo esconde en él. Y a ver quiénes viven escondidos en la presencia de Dios.
reflexionemos sobre este tema que estoy dando. Porque yo decidí que ahora que está pues con nuevas oportunidades, que iba a hablar claro de muchas dimensiones espirituales. Y que iba a hablar claro de por qué la gente tiene problemas. Porque no busca a Dios como debe ser. Porque con mucha facilidad cae pues en pecado. Entonces aquí está hablando Pablo de que cuando pues usted está en Dios, en las cosas de arriba, buscando oración, buscando cómo liberar a esa persona de su familia, no dejarla que se muera como está. Entonces, mis hermanos, de veras, mire, es una situación tan difícil para un siervo ver que su iglesia pues todavía necesita, como dicen, de comida, pues, comida pues lechita, y no asimila lo espiritual. Yo no podría pasarme una hora ahí viendo Facebook solo por molestar, sin un sentido. Si me paso viendo Facebook tiene que ser con un propósito divino, buscando quizá algo importante para mí, descubrir algo de lo que está pasando todavía, que eso va para un poquito largo. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros... Mis hermanos, la pandemia, ¿qué es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será un bicho corriente ahí? Pero realmente tenemos que preguntarle a Dios qué está pasando y llevar a cabo batallas espirituales. Pero es una lucha que se lleva a cabo, mis hermanos, y la gente sigue igual. Entonces, ¿qué objeto tiene esa lucha espiritual? Si la gente no cambia. Y aquí habla claramente Dios de lo que está pasando a nivel mundial. Si la gente entendería lo que dijo Pablo, todo cambiaría en su vida. Colosenses 3:4 creo que toca. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea que en una palabra hay que hacer morir el hombre viejo, que está viciado de deseos engañosos de este mundo. ¿Me? ¿Qué tiene el hombre viejo? ¿Está viciado de qué? De deseos engañosos, que sí, que son deseos, que son mentiras. Él mismo está engañado, que siente deseos de esto, que siente deseos de tomar, que siente deseos de andar viendo ahí cosas que no le aprovechan para nada. ¿Quién es el que lo induce a esa persona a que haga eso? ¿Será que es Dios? Dios nunca sería el quien induce a una persona. Inducir es que te duerme la mente para que tú le hagas, ¿cómo decirle? Para que tú obedezcas, qué hacer a través de lo que Él te dice, Satanás. Si tú tuvieras discernimiento, entenderías que es la voz del diablo. A mí una vez me dieron una palabra en una iglesia donde yo me empecé a congregar. Y me dice, hija mía, dice el Señor que te divorcies de tu esposo. Fíjese, si hubiera sido una mujer que andaba buscando cómo divorciarse, cómo salir de mi marido, ¿qué hubiera hecho? Ah, gloria a Dios, ya me lo dijeron. Pero yo tenía un llamado, que ya me había hablado Dios. Y dije, ¿qué cuenta le voy a entregar a Dios si no soy ni capaz de hacer que mi esposo se convierta a Dios? Mi responsabilidad es hacer que mi esposo se convierta totalmente a Dios. Y para la gente que no lo conoció, mi esposo se llamaba Pedro Cuevas.
y fue director nacional de hombres de negocios varios años. Fue jefe de servidores en Fraternidad Cristiana. Ya vio, fue un hombre de Dios que sirvió a Dios, pero mire, con una diligencia y un amor tan grande. El Señor en ese proceso de la diligencia y el amor que le sirvió, le quitó la neuropatía, le quitó la diabetes. Fíjese qué hermoso. Él no se lo pidió. Un día me dijo: Maite, no tengo ningún dolor en los pies, ni en las piernas, ni en nada. Ya no me duele nada del cuerpo. Y fue por el servicio que le daba, con una excelencia. ¿me? Venía de hombre de negocios, quizás de estar en una convención, y estaba a las 5 de la mañana o 6 en la Fraternidad Cristiana, ya colocando todo, ordenando. Entonces, mis hermanos, Dios es Dios. Hasta para llevárselo, solo tuvo un infarto que ni siquiera se vio severo y se quedó. ¿Estamos comprendiendo? O sea, mis hermanos, que Dios así es. Él, mire, tiene un amor tan grande para actuar con sus hijos, cuando ha visto que sus hijos lo aman y le sirven. Así es que, por favor, cambiemos. De veras, cambiemos. Y usted tiene un privilegio en la iglesia, venga temprano, venga a orar por lo que va a suceder ese día. Póngase de acuerdo con unos hermanos, oren en el altar, hagan intercesión por esta iglesia, hagan intercesión por su casa, si hay algo que está pasando ahí, pero no se quede tan tranquilo en su casa. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.